vosotros, a todos vosotros. Bueno, realmente venir a una jornada como estas o a una mesa de trabajo, pues para mí es un, digamos, refresco intelectual porque, bueno, siempre oyes cosas que conoces, pero, bueno, te expresan de otra manera o que, bueno, amplían los conocimientos que uno puede tener y que a veces en el día a día de la administración, pues se van dejando ahí en un segundo plano. Bueno, una indicación previa. Siento que ahora va a haber un corte porque lo que voy a hablar yo no tiene el carácter tan atractivo de las anteriores ponencias y lo que he intentado es, bueno, con un poco de atrevimiento, que no quiero que se vea, sino como proponer iniciativas de cara al trabajo. He hecho un índice de lo que, bueno, de posibles, de un posible índice o de posibles tareas cara a presentar el proyecto POGTE, que como nos ha dicho esta mañana, sí, sí, no. De la estufa, el portátil, está muy caliente, no va a salir. Perdón. Sí, no. Como os decía José Luis González esta mañana, bueno, estos proyectos al final todos tienen un mismo formulario, una misma estructura y hay que adaptarse a ello, bueno, además de tener una base académica y teórica, pues al final todo se reduce a unos apartados muy estrictos, con unos caracteres delimitados y con una serie bueno, de acciones a seguir. Bueno, supongo que veis la pantalla. Esto es lo que viene en el programa de POGTEC, un poco la prioridad 5, que es donde se va a dar el proyecto, y el objetivo específico 4.6. Esto, como viene en documentos oficiales, bueno, voy a pasar de ello, que lo podéis ver, y es lo que nos han entregado también en la documentación Javier y Arsenio. No sé cómo avanza la página. Sí, no sé cómo se echa para atrás. Bueno, el POGTE señala ya una serie de acciones como ejemplo. Habla de, bueno, de la protección y de desarrollo de recursos turísticos y de servicios turísticos, ¿no? Está muy enfocado un poco a esos temas de desarrollo turismo, desarrollo social, desarrollo económico, innovación social, etc. Tiene un apartado específico de protección y promoción del patrimonio cultural, que es donde más puede entrar este proyecto junto con la aplicación de nuevas tecnologías. Bueno, esto es lo que viene, no voy a insistir mucho en ello porque son las acciones de ejemplo que vienen en el POGTE, ¿no? Habla también de las vías de comunicación y de otros recursos culturales que ya puede haber en el territorio, como son los caminos de Santiago, otros caminos históricos, determinados bienes monumentales, etc. Bueno, conforme a lo que os decía y a lo que comentaba esta mañana también el representante de la Fundación Alfonso Reyes Rique, os he puesto aquí, bueno, una serie de actividades que, bueno, a la lista del proyecto se me han ido ocurriendo para que sirvan un poco, bueno, de orientación o de propuesta, pero siempre con un carácter, bueno, primera indicación, ¿no? Yo creo a partir de las cuales hay que ir reflexionando, ir concretando y sobre todo, bueno, ya veis que ahí os pongo más de las que nos ha dicho José Luis, que tienen cabida, que son 4 actividades y en cada una como 3 acciones. Y aparte de las actividades, luego, bueno, pues hay que rellenar una serie de apartados, que son los famosos entregables o documentos que se tienen que entregar, que son, bueno, resultados, digamos, tangibles, como pueden ser publicaciones, como pueden ser exposiciones, como pueden ser actividades, etcétera, ¿no? Y bueno, pues una serie de los indicadores que ya nos vienen en el propio proyecto,
Y bueno, pues además de eso hay que definir la tarea de cada socio, establecer un cronograma y un presupuesto. Bueno, aquí os indico un posible esquema, ¿no?, de cada una de las actividades. Bueno, esta sería uno que considero que puede ser la actividad central, ¿no?, que es de metodología y caracterización de la arquitectura vernácula, en el que, bueno, hay que definir una serie de acciones, ¿no?, que puede ser desde la metodología, el sistema de recopilación de datos y, bueno, pues si se van a hacer catálogos, bases de datos, etcétera. En este apartado, por tanto, hay que definir el papel que tiene cada entidad, cada socio del proyecto. Bueno, lo que es la parte metodológica de criterios, pues por parte de los promotores ya están más o menos pensados, diseñados, y serían un poco los que de alguna forma van a establecer estos criterios técnicos de documentación, de análisis de la arquitectura. Bueno, sí que os quería mencionar también una cosa que no he dicho, pero que, bueno, que hay que tener como casi premisa previa, que es que hay que definir un objetivo muy claro del proyecto, en pocas líneas, en 4 o 5 líneas, definir un poco lo que se quiere hacer, los planteamientos prácticos a partir de esos objetivos básicos. Y luego, bueno, se suelen utilizar también los acrónimos a la hora de definir los proyectos, que también es un tema a pensar, ¿no? Pues hablaba antes del proyecto Paleoarte, del proyecto Terpar, del proyecto Arcultur. Bueno, todos llevan estos acrónimos que tan de gusto son de estos proyectos, porque en una palabra, bueno, pues luego se facilita la tramitación, las diferencias, los proyectos, etc. Bueno, yo os indico que estas actividades, bueno, pues son para definirlas en este proceso que tenemos desde marzo y definirlas entre todos los socios finalmente en el proyecto. Otra de la segunda actividad que os señalo hay, como veis, todas tienen más acciones de las que conviene tener. Luego hay que ver si algunas se eliminan, si se fusionan, si son repetitivas, etcétera. Hay, bueno, pues en el tema de libros blancos, un poco lo que comentaba antes, bueno, pues esto lo he mencionado vosotros, ¿no?, lo de libros blancos, de hacer guías de buenas prácticas para conservación de la arquitectura vernácula histórica o guía de obra nueva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una mera descripción de posibles actividades a realizar. Os he señalado también lo que he llamado Observatorio de Arquitectura Tradicional, que creo que también lo mencionáis en el proyecto base o en la propuesta base, ¿no? Habría que definir también qué se entiende o qué queréis que se puede crear en este apartado, ¿no? Porque, bueno, lo de observatorio, bueno, yo creo que es algo complejo y mantenerlo en el tiempo también, entonces hay que pensarlo muy bien. Aquí sí que me parece remarcable participación, bueno, de las personas y de los agentes que hay en el territorio. Entonces, bueno, pues este aspecto también a pensar, a tener en cuenta y ver cómo se engrana todo esto. En ese sentido, bueno, pues tener reuniones dentro del espacio, del ámbito territorial del trabajo, pues me parece también una cosa bastante positiva. Que, bueno, supongo que habría que llamar también a más agentes del territorio y que colabore más gente del territorio. Sobre el ámbito territorial del proyecto, se plantean, perdona, porque tengo la garganta últimamente, se plantean 3 comarcas que no sé si pensáis mantenerlas o, bueno, son para repensarlo, porque hay 2 comarcas, digamos, fronterizas y la comarca de los Payuelos,
aunque está dentro del ámbito COGTEP, está más alejada y no sé si conviene dispersarse mucho en el territorio. O sea que cada comarca tiene, digamos, un atractivo especial porque, por sus características, por sus paisajes, por los materiales constructivos. No sé si es demasiado para el proyecto de zonas en España y no sé en Portugal. Es una cuestión también a pensar. Como el PROGTEC habla también de inversión social, de innovación social, por eso se propongo aquí otra actividad, la de creación de redes, ¿no? Ver cómo se define entre estas zonas posibles relaciones, bueno, pues también para difundir, crear actividades culturales, crear programaciones o crear redes de recursos turísticos. Importante me parecía, y dado que gran parte de vosotros sois del ámbito educativo, pues incluir o bien una actividad o bien alguna acción con esta finalidad, ¿no? Por una parte puede ser tener actividades didácticas o pedagógicas en los centros escolares de las diversas comarcas y bueno, pues también puede haber alguna acción orientada a esa formación de artesanos que se señalaba antes o hacer talleres prácticos, intervenciones en diferentes cosas. Lo de los oficios y artesanos, bueno, pues tampoco es una cosa fácil, pues gran parte de ellos han ido desapareciendo, ¿no? Pero bueno, no se pueden crear constructores, familias, que de alguna forma también se les oriente en este uso de materiales o determinadas técnicas que puedan ser de interés para pues, determinar, bueno, vamos antes de hacer construcciones en llamados de madera postizos y cosas así. Todo tipo de proyectos POSTEP tienen un plan que es fundamental, que interesa mucho a Europa, es un plan de difusión. Entonces, bueno, pues casi es inevitable plantearlo. Aquí, bueno, pues sí, el plan de difusión puede ser tan amplio, tan reducido como queramos, pero es necesario dar a conocer el proyecto en el ámbito territorial que nos movemos, ¿no? Y bueno, también porque al final, pues digamos que a la hora de justificar el proyecto, pues nos pide cuántas acciones han hecho, actividades se han hecho, cuánto público ha intervenido, dónde se ha utilizado, bueno, dónde está la Unión Europea, cómo se ha financiado, etc. Y bueno, este es el plan de comunicación que de alguna forma, bueno, se puede manipar con las de difusión, bueno, aquí lo he separado para verlo más de forma más práctica, pero bueno, este tipo a la hora de formular la candidatura final, bueno, pues puede agrupar este tipo de temas. Y bueno, una parte importante es establecer los proyectos porque incluyen un apartado de gestión y coordinación. Además de la coordinación, digamos, de documentación, de recopilación de material, de trabajo, digamos, práctico, es necesario también una gestión administrativa que, bueno, que suele ser bastante, no complicada, pero bueno, prolija y bueno, bastante farragosa. Entonces también hace falta alguien que de alguna forma luego aglutine y agrupe todas las acciones, todos los entregables, todos los informes, todas las inversiones realizadas, etc. Entonces, todo esto al final lleva un tiempo y una tarea bastante larga por parte bueno, del promotor principal que es el que se suele encargar de estos temas, pero siempre tirando de todos los colaboradores. Y bueno, siempre piden a la hora de estos formularios, siempre piden una enumeración de entregables, ¿no? Entonces hay que pensar un poco qué documentos se van a generar
bueno, pues de alguna forma definir, ¿no? Pues si se van a hacer catálogos por cada una de las comarcas, o se van a hacer guías por cada una de las comarcas, o se va a hacer una guía global, etcétera. Todos esos entregables hay que definir en qué consiste, quién se va a ocupar de ellos, en qué mes se va a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los indicadores que vienen en el POCTE y que habrá que tenerlos muy en cuenta porque los indicadores no son fáciles de cumplir porque bueno, se agrupan en dos bloques, ¿no? Unos que llaman de realización y otros de resultados. Son los mismos, pero no, digamos, de forma teórica y en esto contabilizando números. Entonces, el primero es de infraestructuras culturales y turísticas apoyadas, o bueno, entonces, pues aquí podría entrar, se ocupe del Museo de Álvarez Ardea, no sé, a otras instituciones que también colaboran en el proyecto, ¿no? Y bueno, y luego los planes que se hagan conjuntamente entre España y Portugal o entre los promotores del proyecto y otras entidades. Y bueno, hay que definir, según los socios que haya, pues hay que definir las tareas que haga cada uno. Pues, y bueno, le toca definir metodológicamente, o definir criterios, y a otro le toca, pues yo qué sé, hacer una exposición o hacer un vídeo, un documental o montar una exposición, etc. Esto, bueno, pues hay que tenerlo bien definido a la hora de presentar el formulario y el proyecto. También es importante, bueno, tener todo esto bien claro porque, como os comentaba antes, la Junta de Castilla y León tiene que decidir participar o no, y para eso, bueno, claro, pide en qué va a consistir el proyecto, qué inversión se va a pedir, más actividades, y de ahí, bueno, pues también nos indicaba que es importante que esté la administración autonómica, por lo que os comentaba José Luis esta mañana, ¿no? Como una entidad que da garantías de que, bueno, de que tiene un presupuesto fijo, de que tiene una serie de recursos de gestión administrativa y económica. Y evidentemente hay que hacer un cronograma del proyecto. Bueno, ahí, por supuesto, hay una tabla meramente teórica, ¿no? Pero habrá que definir, bueno, por meses, un poco, pues, el primer año de documentación, si se va a hacer también a lo largo de ese año, pues, algún tipo de jornadas, de encuentros con los agentes sociales, etcétera. Entonces, es ir definiendo por meses un poco lo que se va a hacer y lo que va a hacer cada uno de los miembros. Y evidentemente el presupuesto, ¿no? Que el presupuesto además hay que desglosarlo en diversos apartados, ya sean bueno, trabajos de personal, si el órgano gestor o los socios participantes van a tener gasto de personal, van a hacer viajes, si se van a hacer trabajos con consultorías o por profesionales externos, etc. Eso, bueno, pues se queda desglosado en esos apartados, por horarios, por actividades, y creo que no tenía más. La idea era que sirviera un poco de orientación práctica de cara a presentar el formulario y de cara a definir las actividades y las acciones, ¿no? Que aparte de la argumentación teórica y académica, pues claro, luego tiene que mostrarse de una forma muy tangible su aplicación en la realidad y cuando luego y hay un debate, pues podemos ir matizando también estas cosas.